Bueno, la semana pasada comenzamos con el tema ama como si nunca te hubieran herido. Hoy quiero concluir con el mismo tema, ama como si nunca te hubieran herido, parte 2. En una ocasión le preguntaron al Señor que cuál era el mayor y grande mandamiento. Ya nosotros lo conocemos. El Señor comenzó diciéndoles, bueno, amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y amen a su prójimo como a ustedes mismos. Ahora, nosotros sabemos que eso es lo que debemos de estar haciendo, amando, apreciando, respetando tanto a Dios como a los semejantes, o amar a tus semejantes o a tu prójimo como a ti mismo. Pero amar como si nunca te hubiesen herido va a un nivel mayor. Y precisamente también este es un principio que encontramos en la palabra de Dios. Por eso yo quiero que me acompañe en esta mañana a Lucas capítulo 6 versículo 27. Vamos a leer algunos versículos en este capítulo. Nos vamos a saltear algunos de ellos por si están proyectándolos en la pantalla, para que estén alerta cuando vaya mencionando cada uno de ellos. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6 versículo 27: pero a vosotros los que están aquí, a Comunidad Cristiana Nueva Vida, les digo lo siguiente: amad a vuestros enemigos, hacer bien a los que los aborrecen, bendecir a los que los maldicen. Ya estamos en el versículo 28. Y orad por los que los calumnian. Vamos hasta el versículo 32. Porque si aman a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Y como diríamos en español, ¿no? ¿Qué chiste tiene? ¿Qué chiste tendría que nosotros solamente estemos amando a los que nos aman, que estemos aceptando a los que nos aceptan? Dice, porque también los pecadores hacen lo mismo. Pero el versículo 35 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Amad que a nuestros enemigos y haced bien. Y prestad no esperando de ello nada, y serán vuestro galardón grande. O sea que hay una recompensa cuando nosotros vamos la milla extra, cuando nosotros amamos como si nunca nos hubiesen herido. Yo quiero decirle que Dios también le recompensará por su espíritu, por su actitud de hacer eso. Dice, y seréis hijos del Altísimo. En otras palabras, se parecerán a Dios. Serán hijos de Dios. ¿Por qué serán semejantes a Dios? ¿Por qué se parecerán a Dios? Porque Él es bueno para con los ingratos y los malos. Quizá nosotros, ¿verdad?, quisiéramos que Dios fuera igual o se comportara igual como algunos de nosotros, que le dé su merecido a los malos, que les dé con todo a los que se portan mal, ¿verdad? Que los ponga como que si no se merecen nada. Pero vemos a Dios y vemos su palabra y vemos su espíritu, que dice que Él no es ingrato. Dice que Él es bueno con los ingratos, y Él es bueno también con los malos. Me gustaría contar una historia, y precisamente una historia de una persona que vivió aquí en el área. Él se crió en la ciudad de Torrance. Su nombre fue Luis Zamperini. Luis Zamperini fue un soldado de la Segunda Guerra Mundial, un soldado americano, obviamente, quien después de haber sufrido un accidente aéreo, su avión cayó en el océano y fue capturado por los japoneses y llevado a un campo de concentración, donde se convirtió en un prisionero de guerra por varios años. En el campamento de concentración había un soldado japonés que le hacía la vida difícil,
lo torturaba, lo golpeaba y le causaba mucho, pero mucho daño. No solamente porque era un soldado americano, sino también porque Luis Zamperini era un atleta. Él ya había corrido algunos maratones y era conocido a nivel mundial porque era muy bueno en eso. Entonces este soldado japonés aún le tenía todavía más odio, más rabia, más rencor y quería hacerle la vida de cuadritos, como decimos algunos por ahí. Cuando al fin él fue liberado y regresó a California, su esposa lo llevó a una reunión de Billy Graham, a una convención de Billy Graham en la ciudad de Los Ángeles, donde Luis Zamperini por primera vez tuvo una experiencia con Cristo. Ahí se entregó él al Señor y se hizo cristiano. Años después, Luis Zamperini tuvo la oportunidad de regresar a Japón. Su deseo más grande era regresar al campo de concentración donde él había sido maltratado, herido y abusado por este soldado. Obviamente se cree, dicen que el soldado nunca quiso recibirlo, él nunca pudo verlo en ese tiempo que él estuvo ahí en Japón, pero a través de una carta que Zamperini dejó escrito, él lo estaba perdonando. Ahora, si bien Zamperini no lo pudo ver personalmente ya, él a través de esta carta lo perdonó, lo liberó, se liberó, perdón. No sabemos si este soldado en algún momento pudo leer la carta, pero lo importante de este mensaje es que Luis Zamperini lo perdonó. Luis Zamperini salió libre de ofensa, libre de rencor, libre de resentimiento. O sea, la cárcel más profunda de la que él salió no fue cuando estuvo en el campo de concentración. La cárcel más grande de la que él salió él cuando él vivió todo este maltrato, todo este odio, todo este rechazo, todo este rencor. Porque aún hay dos películas y si usted miró una de ellas se va a dar cuenta que viviendo acá en California él tenía pesadillas, él tenía nightmares, que él se encontraba con este soldado, que este soldado lo golpeaba, etcétera, etcétera. Yo creo que así como Luis Zamperini, muchos de nosotros tenemos que ir a lugares, tenemos que ir a situaciones, a circunstancias, quizá en lo más profundo también de nuestro corazón, o tenemos que ir a padres, a madres, a esposos, tenemos que ir a hermanos, familiares, compañeros de trabajo, pastores, líderes y quizá iglesias, y así como él perdonar, y así como él también soltar la herida, soltar la ofensa, porque eso es precisamente amar como si nunca te hubiesen ofendido. Algunos de nosotros estamos o hemos acariciado la herida, la ofensa, el maltrato por muchos años. Es cierto, no es fácil. A veces es difícil poder perdonar, poder amar, aceptar a los que te han herido, pero es un mandamiento. Dios te lo está exigiendo, pidiendo, ordenando, porque Él dice: si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco yo les voy a perdonar a ustedes las suyas. Wow, esto es tremendo, esto es algo muy serio. Esto es algo muy serio, yo lo decía la semana pasada. Ahora, pero este problema lo vemos a través de la historia. Lo vemos en la Biblia, lo vemos aún en las personas, en las mejores familias, como hay un dicho por ahí, puede pasar en las mejores familias. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer asesinato que la Biblia menciona? Cuando Caín mató a su hermano Abel. Lo mató por coraje, lo mató por odio, lo mató por celos. Después nosotros sabemos que José, el menor de los hijos de Jacob, fue vendido como esclavo a Egipto por sus propios hermanos. Y le fue bien porque la intención de ellos era matarlo, era que se muriese en aquel pozo. Si no hubiese sido por un hermano de ellos que le remordió la conciencia y le dijo: no podemos hacer esto con nuestro hermano, por lo menos vendámoslo como esclavo. Qué bárbaro. O sea, por lo menos que podemos hacer es esto. Pero lo más hermoso es que cuando hay ofensas, cuando hay heridas, cuando hay resentimientos y hay cosas que nos acontecen, esas cosas Dios también las tornará en algún momento para bien.
Dios no las permite para que vivamos toda una vida amargados. Dios no la permite para que vivamos toda una vida resentidos, sino para que crezcamos, para que maduremos, para que en algún momento lleguemos a tener el carácter de Cristo. Lleguemos a tener el mismo espíritu que Cristo tuvo hacia nosotros y hacia los que lo hirieron y lo ofendieron. Nosotros vemos el final de la historia de José, cómo después él, cuando se encuentra con sus hermanos, dice, y ellos apenados y quizá asustados por lo que él ya podía hacerles, él les dijo: no se preocupen, todo lo que sucedió, todo lo que ustedes me hicieron, Dios lo permitió para bien, para que este tiempo llegase, para que hoy se cumpliese. Yo quiero decirte que cuando seas herido, cuando seas ofendido, no tomes la herida, no tomes la ofensa personal. De pronto Dios está tratando también contigo. ¿Aló? Oh, cómo me recuerdo tanto con mi esposa. Una de esas frases favoritas es: Dios está tratando conmigo. Dios está tratando conmigo a través del carácter de los demás, pero ya no toleramos. ¿Aló? Ya no aguantamos. Se nos olvida que 1 Corintios 13 nos habla de todo esto, pero bueno, voy para allá. Cuando Pablo le escribe también a la primera carta a los Corintios, él los está exhortando. De hecho, la razón de por qué él escribe esta carta es porque en la iglesia de Corintios, escúcheme bien, había divisiones, contiendas y mucho favoritismo. ¿Qué, pastor? Sí. En la iglesia de Corintio había todas estas cosas, porque unos decían: no, es que nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Apolos, nosotros somos de Cefas. Había división, había favoritismo entre la misma iglesia. Unos que consideraban a otros mejor que ellos mismos, o mejor que otros pastores, que otros líderes. No, pues es que este pastor me gusta, pero el otro tampoco no. Es que Apolos me cae bien, pero Cefas me repatea, ¿no? Así. Y entonces el apóstol Pablo viene y les dice: ¿qué onda con ustedes? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? Si no son solamente colaboradores. Él dice: ¿acaso murió Pablo por ustedes? Wow. ¿Acaso murió el líder fulano de tal para que lo estés admirando más y estés haciendo diferencia? ¿Acaso alguien ha entregado su vida por ti? Nadie, porque a quien hoy levantas, posiblemente mañana lo tumbes. A quien hoy alabas, posiblemente mañana lo rechazas. ¿Sí? Había esa clase de espíritu en la iglesia de Corintios. Él decía: miren, yo he querido tratarlos de otra manera, e incluso he querido darles steak, filet mignon, picaña, vacío y de todas estas cosas, pero no, les he tenido que continuar dando leche, como que si fuesen niños. O sea, no han madurado. No les puedo dar carne porque todavía hay celos, hay contiendas, hay enojos, hay disensiones entre ustedes. O sea, pudiendo ser maduros ya, pudiendo ser gente que entiende los principios, no lo está haciendo. Qué tremendo. Y luego había muchas cosas, se acusaban entre ellos, pero no para tratar las cosas. O sea, un ejemplo, no porque con Conchita tenga algo, ¿no? O sea, si había conflicto con Conchita, ¿sabe qué hacía la iglesia de Corintios? Los llevaba al tribunal. Los llevaban con las autoridades y juzgaban y trataban las cosas con las autoridades. Y dice: come on, ¿cómo es posible que entre ustedes no se puedan tratar? ¿Cómo es posible que entre ustedes no se tengan que perdonar y que tengan que llevar su caso a los jueces? Dice: no, ustedes están para juzgarlos a ellos y no para estarse llevando a juicio los unos con los otros. Wow, era tremendo. Mas sin embargo vemos que la iglesia de Corintios es a la iglesia donde Pablo habla también de que tienen que manifestar los dones, tienen que tener los dones de profecía, de fe, de ciencia, de lenguas y de todas esas cosas. Pero
los exhorta diciéndoles: pero yo les voy a dar un camino más excelente. No es porque los dones, no es porque las habilidades, los talentos no sean importantes, de hecho son buenos. Pero a través de este pensamiento a mí me lleva a una conclusión. Podemos tener los mejores líderes, los mejores pastores, la mejor teología, los mejores dones, pero con el espíritu incorrecto. ¿Aló? Pero con la actitud incorrecta. Por eso en 1 Corintios 13 el apóstol Pablo comienza diciéndoles: o sea, ¿de qué me sirve a mí poder hablar en otras lenguas, poder interpretarlas, tener una fe que wow, mueve montañas, tener una revelación, una ciencia de tal manera que yo pueda conocer todos los misterios, pero si no tengo amor, no tengo nada? Si no tengo amor, dice, de nada me sirve. Es que una cosa tiene que ir con la otra. Pero a veces nos creemos tan super espirituales que ya no vemos al otro bien, que ya no aceptamos al otro bien por lo que es, por su apariencia, y hablamos en lenguas y todo eso. Pero a veces hay conflictos, hay ofensas que no hemos tratado. De hecho, el Señor le dijo: si tú vienes a tu altar, vienes a adorarme, vienes a exaltarme, y acá te acuerdas que tienes algo, o que tu hermano tiene algo contra ti, Él dice: yo no te voy a aceptar tu ofrenda, ve y arréglate con él. ¿Quién dijo? Dios, no el pastor Gustavo. Ve y arréglate con él. 1 Corintios 13 nos dice: el amor es así. ¿Quieres saber cómo es el amor? Léalo. Es el amor de Dios, es el amor incondicional, es el amor que ama más allá, a pesar de el rechazo. Todos conocemos también la historia del hijo pródigo, y muchas de las veces nos enfocamos solamente en el hijo. Qué malvado, qué malo, qué tremendo, cómo pudo haberle hecho a su padre, se fue y luego vino y se arrepintió, etcétera. Pero nadie nos ponemos a pensar cómo se quedó su padre también, porque él estaba en un hogar bueno, en un hogar perfecto, porque esa parábola representa al Padre espiritual, representa a Dios. O sea, pero el hijo le falló a su padre. Es muy posible que su padre tenía sueños, planes, propósitos con él, pero a su hijo no le importó tan siquiera eso. No solamente se fue de su casa, pero él lo mató antes de tiempo. Y nosotros sabemos que al pedir la herencia le dijo: ¿sabes qué, papá? Para mí ya tú no existes, para mí estás muerto, así es de que suéltate, cáete con la feria. Nadie de nosotros nos ponemos a pensar cómo se quedó aquel padre, cuáles pudieron haber sido las heridas, la ofensa, el rechazo, el odio que él pudo haber tenido contra sus hijos. Porque también así pasa en la actualidad. A veces muchos de nosotros como padres tenemos una expectativa grandísima, enorme, de que nuestros hijos sean así, que sean asá, etcétera, etcétera. Y cuando nuestros hijos no son lo que nosotros queremos, entonces nos ofendemos, nos herimos con ellos, nos sentimos mal. Qué hijo tan malo, malcriado, mira lo que hizo, y esto y el otro y aquello, y vivimos resentidos con nuestros propios hijos. O también los hijos viven resentidos por sus padres, porque también debemos de reconocer que como padres, en una palabra así bien conocida para los mexicanos, como padres la regamos, como padres nos equivocamos, como padres herimos, ofendemos, maltratamos también. Entonces todo esto se da en los hogares. Mas sin embargo vemos que cuando el hijo viene al encuentro de su padre, ni siquiera podemos percibir nada de resentimiento, nada de rechazo, nada de odio en el corazón del padre. Porque de hecho, cuando él sabe que su hijo está viniendo a su encuentro, él es el que sale a correr, a abrazarlo, a correr, a protegerlo. ¿Y sabe por qué él sale a correr, a abrazarlo, a protegerlo? Es porque había leyes todavía, y en el Nuevo Testamento se regían todavía bajo la ley de Moisés, de que si un hijo no honraba a su padre,
entonces fuese apedrado, fuese muerto. Y en las puertas, en las entradas de las ciudades se encontraban los jueces, los religiosos, los fariseos. Se encontraba la gente lista para ver quién entraba a la ciudad para matarlo, para destruirlo. Y el hijo y el padre dijo: no, yo voy a ir a su encuentro. Y vemos cómo lo abrazó, vemos cómo lo besó, porque ese es el corazón del Padre, ese es el corazón de Cristo. Eso es amar como si nunca te hubiesen herido. Amar como si nunca te hubiesen herido. Todos conocemos también, el mayor ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo. Es más, Él fue rechazado desde su comienzo. Cuando dice Juan capítulo 1 que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Wow. ¿Cómo te sentirías que vienes a tu iglesia y que no te reciban? ¿Cómo te sentirías que vienes a tu casa y que no te acepten? Así fue con Jesús. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. El mayor rechazo Jesucristo no lo vivió, no lo experimentó de los gentiles. Y si usted ve bien los evangelios, los gentiles fueron la gente que en un tiempo estuvo más abierta a aceptarlo, a recibirlo, a reconocerlo como Señor y Salvador. Había un prejuicio muy grande en los judíos, principalmente en los fariseos y en los escribas. A Jesús lo rechazaron desde su comienzo. A Jesús lo criticaban desde su comienzo. Jesús no le caía bien a la gente, principalmente a ellos. Buscaban formas de acusarlo, buscaban formas de hacerlo caer en mal a Jesús. Y lo más tremendo quizá para él fue cuando, estando en la cena, la última cena, lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Como tal, él está hablando a sus amigos, a sus discípulos. Él les está diciendo: ¿saben qué? Ya viene la hora en que todos ustedes se van a esparcir. Es más, ustedes van a tropezar. Eso es lo que es ofensa. Se van a ofender de mí. Ofensa es tropezarte. Es no aceptar el momento para que ese momento, antes de hacerte tropezar, te haga madurar. La ofensa viene, pero de ti depende que tú la aceptes. Tú puedes tropezar en ella o tú puedes hacer que esa ofensa te haga más fuerte, más maduro, más sólido. ¿Me estoy explicando? Pero más sin embargo, ellos que tropezaron porque mostraron su debilidad, mostraron su carácter, mostraron su espíritu. Y por ahí un mandón de repente llamado Pedro dice: no, Señor, mira, todos estos se van a ofender de ti, o sea, van a tropezar contigo. Qué interesante. La piedra que los edificadores desecharon era la piedra que venía a ser el ángulo mismo. O sea, Jesucristo mismo venía para formar sus vidas, para enderezar sus corazones, para enderezar su carácter, y no pasaron la prueba. Y se ofendieron. Y Pedrito le dice: mira, ¿sabe? Dios le dice a Pedrito: ¿sabes qué? Tranquilo, cuate, también tú. No, Señor, ¿cómo? Mira, ellos pueden hacer todo, pero yo no. Conocemos bien la historia y sabemos que al cantar el gallo 3 veces lo negó y salió huyendo como un cobarde. Mi pregunta: ¿quién fue el único discípulo que estuvo al pie de la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Juan. Juan fue el único discípulo. Ahora eso me lleva a pensar: ¿acaso sería que Juan no solamente tenía la revelación del amor incondicional de Dios, sino que también lo practicaba? Porque Juan fue el único que habló del amor de Cristo como ninguno otro. Y él tuvo que haber dicho: si Cristo me amó de tal manera, yo no lo voy a dejar. Entendió lo que significa amar como si nunca te hubiesen herido. Juan entendió el amor incondicional de Dios. Él dijo: aunque es interesante que a veces no se necesita hablar. Dios espera acción de nosotros.
Me explico, no vemos a Juan diciendo, no, yo no te voy a dejar. No, Juan calladito, muy calladito, porque él pudo haber dicho, también yo le puedo fallar, pero me voy a aguantar, voy a ir hasta el fin, y sin hablar y sin decir nada, voy a estar allí al pie de la cruz. Oh, ¿cuántos de nosotros decimos, yo no te voy a fallar? Yo no, hombre, qué bárbaro, yo voy a estar contigo hasta la muerte. ¿De veras? Bueno, vamos a ver. Porque el amor incondicional es eso. O sea, yo te voy a amar a pesar de qué. Como dije la semana pasada, si tan solo tuviésemos el espíritu de gato, ¿verdad? Que no importa lo que nos digan, que no importa si nos sacan por esta puerta, yo entro por aquella, ahí, pastor, I'm here, you know? Que si te saco por aquí, entres por allá. Obviamente yo no haría eso, nunca lo voy a hacer, porque nuestro amor, nuestro corazón, nuestra actitud es que estemos aquí. Y yo quiero decirles de antemano, aquí hay ahorita hay mucha gente que no ha regresado a comunidad cristiana. Bueno, la pandemia, bueno esto, bueno lo otro, lo que sea. Yo no los juzgo, yo no los cuestiono. Yo siempre les he dicho, los esperamos con los brazos abiertos. Pero tampoco quiero que el día de mañana alguien que venga aquí después de un año, que se aparezca con nosotros, que sienta el rechazo y las palabras de nosotros. Oiga, hermano, ¿y usted qué pasó? Todo un año de vacaciones. Oiga, ¿qué onda? Ya era hora. Ya se me estaba enfriando. Ya se me estaba perdiendo. Es más, hasta pensaba que ya se había ido al mundo. O sea, que no tengamos esa actitud, sino que nos alegremos con ellos, que los abracemos y que les digamos welcome home, bienvenido, qué bueno que ya saliste de la pandemia, qué bueno que ya nada te asusta, bienvenido a casa. Pero no es cierto que a veces nos comportamos diferente. Ahora, más al final, en la cruz, nuestro Señor Jesucristo hace algo impresionante. Y a esto yo le llamo amar como si nunca te hubieran herido. Porque todos hemos visto la pasión de Cristo. Usted sabía que en algunos países la pasión de Cristo tuvo tiempo para que la pudieran sacar al mercado. De hecho, tuvo bastante oposición. No tanto por el mensaje de fe. ¿Sabe cuál fue la oposición más grande que se encontró en la pasión de Cristo? Fue el maltrato, el abuso, el odio hacia una persona, y principalmente como una persona que no hizo nada, una persona que nos amó, una persona que se entregó, que se dio todo. Por eso la detuvieron, por eso hubo bastante lucha en porque esta película, La Pasión de Cristo, literalmente nos reveló, nos abrió los ojos al maltrato, al odio, al rechazo, a los golpes que nuestro Señor Jesucristo vivió, padeció, y que aún estando todavía en la cruz, sus últimas palabras fueron las siguientes: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos de nosotros podemos decir, yeah, you're right, no saben lo que hacen. Come on, yo sé lo que estás haciendo y sé por qué lo estás haciendo. Jesús sabía lo que estaban haciendo, claro, por qué lo estaban haciendo así. Mas sin embargo él dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Y la muestra más grande de ver que Jesús no se fue al cielo herido, porque sabía que hay personas que se pueden ir quizá al cielo heridas. Quizás se pueden ir al cielo, no estoy cuestionando, ofendidas. Pero la razón por qué vemos que Jesús no se fue al cielo ofendido y herido es porque al resucitar al tercer día, ¿a dónde va? A encontrarse con los que lo habían rechazado. Como Luis Zamperini regresó a los que lo habían herido. Regresó porque en su corazón había aprendido a perdonar. Esto es clave, iglesia. El perdón es clave. Necesitamos amar, necesitamos perdonar. Ahora, la intención de este mensaje no es que nos convirtamos en masoquistas emocionales. O sea, que tienes que sufrir los trancazos. O sea, que tienes que te den con todo,
para que te hieran, para que te dañen, para que te lastimen, y que aún así, ¿verdad? Andes. No, no es fácil. De hecho, este es un principio de los más difíciles en la palabra de Dios, pero no imposible. Porque dice la palabra de Dios que el amor de Cristo ha sido derramado en nosotros. O sea, yo amo porque el amor de Cristo está en mí. Yo amo porque el amor de Cristo ha sido derramado de tal manera que se vaya a los demás. No con odio, no con ofensa, no con rencor, no con amargura, porque solamente así podemos estar amando como si nunca nos hubieran herido. Dios nos llama a perdonar, nos llama a sanar las heridas, no solamente las nuestras, sino las demás. Colosenses capítulo 3 versículo 13 dice: sean comprensivos con las faltas de los demás. Ahora ya no somos comprensivos, ahora ya no aguantamos. Me la hizo, se la pago, ojo por ojo y diente por diente. Ahora ya no estamos siendo comprensivos, ya no estamos soportando. Somos muy fáciles de ofendernos, de herirnos, de molestarnos. Dice: no, ustedes tienen que ser comprensivos con los demás y perdonen a todo el que los haya ofendido. Recuerden, sigue diciendo Colosenses 3:13, que el Señor los perdonó a ustedes, así ustedes deben perdonar a los otros. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. O sea, pueden haber muchas cosas que nos dividen. Quizá no puedas estar de acuerdo conmigo en muchas situaciones. Quizá mi teología de pronto no es muy bien aceptada por ti, pero la palabra de Dios dice: el amor es el lazo más fuerte que debe de unirnos. Porque el amor de Cristo, el sacrificio de Cristo, hay principios, hay un número vasto, grande de principios que nos unen más de los que nos dividen. ¿Sí o no? Pero una cosa ya no me gustó, una cosa ya hiciste y ya no te quiero, ya no te acepto, ya no te amo. Si puede venir Andrew, por favor, para que vean que ya voy a terminar con la introducción, por favor. Quiero contarle una historia que se encuentra en Hechos capítulo 28 versículo 1, y si me pueden pasar el versículo, por favor. Pero antes de eso, quiero hablarle en contexto lo que está pasando en el capítulo 27. Pablo está juntamente con 276 personas en un barco que había zarpado desde Cesarea, o sea, la región de Israel. El destino era Roma, Italia. Tenían que atravesar diferentes partes de océanos, incluso el océano Atlántico. ¿El océano Atlántico? No, el Mediterráneo, perdón. El océano Mediterráneo. Ellos les tomó un lapso de aproximadamente 15 días a llegar a la isla de Malta. Durante la travesía, ellos se enfrentaron a tempestades, a vientos. De hecho, hubo un ciclón. En ese transcurso, la palabra de Dios lo explica en el capítulo 27, que ellos experimentaron un ciclón de una mayor intensidad. La travesía fue fuerte, fue mala, fue terrible. O sea, pasaron días, dice, sin ver luna y sin sol, pura oscuridad. Pasaron hambres. Es más, estuvieron a punto de morir en varias ocasiones. El apóstol Pablo está testificando: estuvimos al borde de morir. Cuando al final, por allá a los 15 días, el barco está naufragando y llegan a una isla llamada Malta. Y aquí es donde el versículo 1 de Hechos capítulo 28 continúa.
Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Mire lo que está aconteciendo. Ellos vienen de una condición terrible, caótica, y cuando al final creían estar a salvo, llegar a la orilla, se encuentran con una tribu de nativos. ¿Qué hubiese usted pensado? Que llega a una orilla, a un lugar donde lo reciben los nativos de aquella isla. De hecho, hay una traducción que dice: y nos recibieron los isleños. Ellos dijeron: men, qué bárbaro. Acabamos de pasar un ciclón, tremendas tormentas, vientos, hambres, pensando que estábamos a punto de morir, y cuando creíamos estar a salvo, mira con quién nos encontramos. Con los isleños. ¿Qué fue lo que pensaron ellos? Nos van a matar. Ya de aquí nos la libramos. Si libramos esta tormenta, a estos indígenas ni siquiera. De hecho, yo quiero decirle algo: esta gente ni siquiera era cristiana. Ay, Señor, todavía se hace más difícil la cosa. Pero mire lo que dice en la NIV traducción, una nueva versión. Dice: una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. En primer lugar, Malta significa refugio. Ellos la consideraban como un lugar de refugio. Ellos llegaron a un lugar de refugio, y ahí dice: los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. O sea que los isleños tuvieron una actitud diferente, un espíritu diferente a la que ellos pensaban que se podrían encontrar al llegar a aquel lugar. De hecho, la expresión original significa: nos recibieron con una extraordinaria amabilidad. Y la palabra amabilidad en el griego que Pablo utiliza, como Pablo era muy filósofo, él usa la palabra: nos recibieron con filantropía. Usted podría decir: pero pastor, ¿qué quiere decir eso? Ahí le va: nos recibieron con filantropía, porque filan o fileo significa amor filial, amor que recibe, amor que acepta. Pero antropos significa humano, significa hombre. En otras palabras, estos isleños recibieron a estos 276 que venían naufragando con una amabilidad extraordinaria. Los recibieron con un amor humano. Y aquí no está hablando del amor ágape, Fileo es el amor de humanos, el amor que atrae, el amor que aún todavía se preocupa por los demás. Pero Dios no quiere que amemos filantrópicamente. Dios quiere que nosotros amemos agapeóquicamente. Si hay alguna palabra, ya me la inventé. O sea, que amemos con amor ágape, como Dios quiere que nosotros amemos. Pero el punto al que voy es que estos isleños no solamente no los mataron, sino que los recibieron con una extraordinaria amabilidad, porque les prendieron un calor. Los recibieron también con un fuego, con un calor. ¿Para qué? Para que se calentaran de los fríos, de los inviernos que habían estado experimentando. ¡Wow! Ahora, ¿dónde voy con este pensamiento con el que estoy cerrando? Es que el deseo de Dios, el anhelo más grande de nuestro Señor Jesucristo, es que cuando personas que son ajenas a nosotros, que son extrañas, que de pronto no se visten como nosotros,
que no hablan el mismo idioma que hablamos nosotros, que no se parecen a nosotros y que no tienen quizá la misma fe que nosotros tenemos. ¿Aló? Wow, aquí hubo mucho silencio. Repito, estos isleños no eran cristianos. Estos isleños tenían ídolos griegos. ¿Por qué digo que estos isleños tenían ídolos griegos? El versículo siguiente, a Pablo le muerde una serpiente y ellos comienzan a decir: de veras su Dios lo está castigando. Algo malo tuvo que haber hecho. Pero después de que la muerte, la mordedura de la serpiente no lo mata, sino que ven que Pablo queda vivo, dice: este tiene que ser un Dios. Este tiene que ser otro Dios como lo que nosotros tenemos. Mas sin embargo, ellos lo recibieron. Repito, que cuando gente llegue a nuestras costas, que cuando la gente llegue a nuestra isla llamada Comunidad Cristiana Nueva Vida, que no les pongamos marca, que no los pongamos sello, que no les tratemos por su apariencia, que no los tratemos por su color, que no los tratemos por su raza, por su sexo, que no los tratemos, sino que los tratemos por lo menos humanamente, como se debe de amar a alguien, filantrópicamente, que nos demos a ellos sin importar cómo vengan, cómo apesten, cómo huelen, cómo se sientan. Que nos demos a ellos. El hacer calor para 275 personas es un lugar más grande que aquí. Estos isleños tuvieron que haber ido no sé a dónde a cortar leña, tuvieron que esforzarse a trabajar, no solamente para proveerles calor. Yo le aseguro que ellos les dieron alimentos. La historia secular nos habla que ellos estuvieron aproximadamente 3 meses allí en la isla de Malta. ¿Sabe por qué? Porque se sintieron en un lugar de refugio, se sintieron acogidos, se sintieron bien recibidos por un isleño. Repito, nosotros todos, que todos nos convirtamos como esos isleños. ¿Qué nos cuesta amar incondicionalmente? ¿Qué nos cuesta aceptar a la persona de la manera que Dios nos ha aceptado a nosotros en Cristo Jesús? Que les abracemos, que los valoremos y que deseen quedarse en nuestras costas. Ahora, usted me está viendo y está pensando: pastor, pero ese es su trabajo. ¿De veras? Yo no veo al gran chief recibiéndolos ahí en la isla de Malta. Fueron los isleños. ¿Quién fue? El pueblo, la church, the congregation, recibiéndolos. Vengan, les pongo aquí, les pongo allá, ¿qué les hacemos? Es más, yo le aseguro que el gran chief estaba por allá, pero porque esa isla tenía una cultura de recibir. Todos los isleños eran iguales, no había diferencia entre ellos. Dirá: pastor, pues usted está soñando mucho, está soñando en grande. Usted no sabe de qué pie cojea el que está aquí a mi lado. Usted no sabe lo que el que está allá atrás me hizo. No, tranquilo, no, solamente es un ejemplo. Usted no sabe, pastor. ¿Sabe por qué? Porque la responsabilidad está de aceptar, de amar como si nunca te hubieran herido, está en nosotros. Diga: está en mí. Come on, quiero verlo así. Está en mí, está en mí, está en mí. Que podamos crear una cultura así, donde la gente sea salva, donde la gente sea transformada, donde la gente pueda ser amada. Y ese es un trabajo de todos. Es un trabajo de todos.
podamos ser una iglesia que amas como si nunca nos hubieran herido. O sea, que pases las ofensas, que no te sientas por el que no te saluda, que no te sientas por el que no te ama, por el que no te acepta, sino que al contrario puedas cambiar la actitud, puedas ser diferente. Puedes decir: si no me aman, yo amo; si no me aceptan, yo acepto; si no hacen ellos lo que la Biblia dice, yo lo voy a hacer. Amén. Yo voy a hacer la diferencia. ¿Cuántos de ustedes se ponen juntamente conmigo de acuerdo y dicen: yo voy a hacer la diferencia? Amén. Yo voy a hacer la diferencia. Porque si todos nos unimos para hacerlo, así va a ser. Yo me recuerdo desde nuestros primeros tiempos de trabajar con jóvenes. A nuestra casa llegaron jóvenes que ni siquiera los conocíamos, mas sin embargo les abrimos la puerta de nuestra casa. Uno de ellos, yo me recuerdo, Jan Martínez, un colombiano. Lo amo, lo aprecio, lo estimo mucho. Y si John, un día me llegas a escuchar, me llegas a ver a través de esta enseñanza, I love you, les amo mucho, John, Johanna. Y sé que están viviendo en San Diego. Pero cuando John llegó aquí a California, recién bajado del avión de Bogotá, Colombia, sin conocer a nadie y sin tampoco nosotros conocerlo, Johanna lo recoge en el aeropuerto y la primer familia que él conoce es a nosotros. Y Johanna comienza a decirnos: pastor, bueno, pues mire, este es John, nos conocemos y pues estamos noviando y sí queremos formalizar algo para adelante, pero no tiene dónde vivir. ¿Será posible que él se pueda quedar aquí a vivir en su casa? Santo de Israel. La primera noche, colombiano, dije yo: ¿y qué si es de Pablo Escobar? ¿Y qué si es algún narcotraficante? A ver, te investigo las maletas, deja ver qué traes ahí. No, en el momento una compasión, quizá un amor que siempre nos ha caracterizado como hospedadores. Nuestros hijos lo saben, ellos no nos dejan mentir, que nosotros somos así. Nosotros hospedamos a personas sin conocerlos. Nosotros hospedamos a gente que de pronto venía naufragando de orilla a orilla sin encontrar un refugio, un lugar, y ahí en nuestra casa encontraron un lugar, un refugio. John se quedó ahí por varios tiempos, vivió en nuestra casa hasta que se casó. Mariana, que estaba aquí en la mañana, vivió 6 años con nosotros hasta que se casó. Pregunto: ¿podríamos hacer nosotros lo mismo, iglesia? Hay mucho silencio. Wow. Quizá no recibir a cualquiera en tu casa, pero pregunto: ¿podríamos recibir aquí en esta costa, en esta isla, en este lugar, en Comunidad Cristiana, a cualquiera que venga? Wow. Es una pregunta muy seria, Es una pregunta que todos necesitamos analizarla, porque al final eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos, que nosotros hagamos. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie en esta mañana. Ponte de pie. Ahora, las heridas y las ofensas, los rechazos van a venir. Jesucristo lo dijo, van a llegar. Y de pronto van a acontecer aquí en la misma iglesia, como pudo haber acontecido en la iglesia de Corintios. Lo que sí no nos podemos permitir es vivir resentidos, es vivir amargados, vivir con ese rechazo en nuestro corazón. Porque eso es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Amar, aceptar no es fácil, pero te recuerdo una vez más, el apóstol Pablo dice: el amor de Dios ya
ha sido derramado en nosotros. Diga, haga así juntamente conmigo, en nosotros. El amor de Dios ya ha sido derramado en mí. ¿Para qué? No solamente para perdonar, para sanar, sino también para aceptar. Porque Dios quiere que seamos una iglesia perdonada, una iglesia sanada, una iglesia restaurada. Y esto depende de cada uno de nosotros. Tenemos que hacer lo que hizo Luis Zamperini: regresar a aquella persona, regresar a aquel lugar, regresar a aquella circunstancia. Tenemos que hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que después de resucitar regresó a aquellos que lo habían rechazado. Wow, no es fácil, pero yo te invito a que levantes tus manos ahí donde estás, porque solamente Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Oh, deja que ese amor que ya ha sido derramado, no que se va a derramar, sino ese amor que ha sido derramado de parte de Dios en tu vida, en tu corazón, pueda manifestarse en ti. Pueda manifestarse en ti. Y me gusta la expresión "ha sido derramado". No es, el amor de Dios no es para que se quede ahí en lo más profundo de nosotros, sino para que también fluya a otras personas. Como nunca, iglesia, tenemos que entender esto. Hemos sido llamados a amar, hemos sido llamados a aceptar, hemos sido llamados a abrazar, no importando quién sea y de dónde venga. Pero deja que el Señor te sane. De pronto has sido herido aquí, has sido ofendido. A lo mejor yo mismo, quizá con palabras, con expresiones, con actitudes. Perdóname. Te amo con el amor de Dios. Te amo con mis imperfecciones, con mis errores, con mis virtudes, pero te amo con todo mi corazón. Entonces deja que el Señor pueda, ahí donde tú estás, tratar en estos momentos. En estos momentos, ¿a quién tienes que comenzar a perdonar, a aceptar? Ahí, con todo tu corazón. Dile al Señor: yo, Señor, me propongo amar a mi esposo, amar a mi esposa. Señor, amar, pero amar con todo mi corazón, amar como Dios ama. Amar a mis hijos, Padre. Amar como tú los amas, a verlos como tú los ves. Padre, amar a mis padres, perdonarles por el rechazo, perdonarles por las heridas, perdonarles aún quizá por el maltrato. En esta hora determina ser libre de ofensa, ser libre de herida, en el nombre de Jesús. En ti está el poder, en ti está la capacidad. Vamos, hazlo. Hazlo, dile al Señor: yo me libero, yo me restauro, yo me limpio en esta hora de todo lo que me pueda impedir amar, aceptar y recibir a los demás. Oh, en el nombre de Jesús. Y si tú estás aquí por primera vez y no conoces a Cristo, yo quiero invitarte a que le recibas como Señor y Salvador. A que así como Luis Zamperini puedas tener una experiencia con Cristo, puedas aceptar al Señor en tu vida y puedas comenzar a ser diferente. Si tú estás aquí por primera vez y quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, levanta tu mano ahí donde estás. Nunca antes lo has hecho. Hoy quieres entregar tu vida a Él. Hazlo ahí donde estás. Es la mejor decisión que puedes hacer. Es la mejor decisión. Pero si no, deja que ese amor que ya está en ti fluya. Amén. Fluya y ames como si nunca te hubiesen herido. ¿Cuántos quieren hacerlo en esta mañana? Yo quiero hacerlo.
Yo quiero hacerlo. Yo sé que a otros posiblemente les puede estar costando, pero hazlo. Si necesitas ayuda, aquí hay líderes, aquí hay pastores con los que puedes hablar, con los que puedes abrir tu corazón para que puedas también servir. Amén. Si es de que sin más, les amo, les abrazo en el amor del Señor. Gracias por haber estado en esta mañana. Dios me los bendiga ricamente. Nos vemos el próximo domingo. Acuérdese, a cualquiera de los servicios, el servicio de las 9 o el servicio de las 11, lo estaremos esperando. Dios me lo bendiga. No salga corriendo, no salga así como extraño. Acérquese a alguien, conozca a alguien, platique con alguien.